La falta de prevención de incendios en aerocivil. Antes de comenzar, se le solicita a los señores de la Asociación Nacional de Bomberos el favor de no plagiar esta información, que para eso sí son muy buenos. Más bien busquen la forma de actualizar o de modificar los estatutos que desde su creación en 1998 no han sido capaces de hacerlo y de paso cambiar toda esa junta, aunque es lo mismo si se cambia o no, porque el atornillamiento del poder, eso es lo que ha degradado esta asociación. Bueno, un incendio sacudió la dependencia en el Centro de Estudios Aeronáuticos, áreas del simulador Thales, o el famoso simulador para prácticas de control de tránsito aéreo, que inició su construcción en diciembre del 2014 con una inversión de 9.944 millones de pesos, inaugurándose en diciembre del 2015. Este incendio se inició aproximadamente en las horas comprendidas de la madrugada, cerca de las 8 de la mañana posiblemente. Esa es la muestra de la negligencia por parte del ente responsable de la seguridad de la aviación en Colombia y o patrono Aerocivil en proporcionar condiciones inseguras, inadecuadas, insuficientes a sus trabajadores. La reactividad, la no prevención, la no protección, la no administración de riesgos, no solamente al trabajador o su famoso talento humano, sino a toda una aviación civil, violando una vez más la seguridad en la Ley 12 de 1947. Nos hicieron llegar un registro fotográfico de lo que sucedió. Y esto será competencia de las autoridades establecer sus orígenes o su etiología o su causa. Aquí donde se muestra, es claro que existe un riesgo de colapso de un equipo de algún elemento que está ahí. ¿Dónde está la seguridad para el trabajador? No se observa ninguna red contra incendios. Al parecer los respondientes fueron los bomberos o brigada de emergencias aéreas de OPAIN. No era de esperarse la evolución de un incidente, incendios o tragedia, porque los involucrados tal vez salen corriendo, porque puede existir una impericia o irresponsabilidad. La seguridad es el valor fundante y primitivo. Cosio 1964. Se siente la inseguridad cuando se vive el desamparo. Esa es la muestra del posible efecto dominó de un simple incendio en una oficina. Hipotética, también podría ser una acción premeditada. Esto lo dice en el argot técnico UNARSO, pero eso lo concluirá la autoridad competente. Aquí se observa y se muestra una imagen de un área o una oficina del Centro de Estudios Aeronáutica con acumulación de humo de un color blanco o grisáceo. Indica una buena combustión. Esta acumulación de humo indica que no existen sistemas adecuados de ventilación. Es un alto riesgo de inhalación y toxicidad. Son gases calientes, dificulta la respiración y puede producir quemaduras. Bueno, aquí tenemos otra ilustración. Un servidor público, tal vez un estudiante o una población flotante o visitantes, cubriéndose con un pañuelo por el efecto del humo. Esos son los signos de intoxicación aguda. Al parecer no se sabe de un reporte de lesionados. Aquí un bombero aeronáutico o un brigadista de accidentes aéreos de OPAIN preparándose para la entrada forzada. Elementos de protección personal. ¿Qué pasó? Aquí la seguridad de la escena. ¿Cómo o quién asumió ese control de la escena? No se está señalando ni estigmatizando a ninguno de los que aparecen en las fotografías, sino se está mostrando cómo puede esto potencializar más una emergencia. Ese es el efecto destructivo del fuego, esa es la realidad y representación del efecto dominó de la inseguridad, que comienza desde la academia. Es el producto que se entrega al egresado o más bien al usuario o cliente. La ausencia de prevención, el desamparo, ese valor fundante y primitivo, como el efecto dominó, cae a esa órbita de lo absurdo en que se ha degradado la seguridad de sus trabajadores, de la aviación civil y de sus componentes técnicos, los reglamentos aeronáuticos. Esa academia que se decae a pedazos a la mediocridad por las manipulaciones, los desfalcos, la desmedida corrupción en manos de unos pocos, o un cartel o cuanto más.
que con conflictos ya premeditados o los negocios bajo la mesa confunden a la gente con un poco de inventos para después repartirse en su preciado botín, el famoso gramo de poder. Curioseando encontramos por acá el famoso marco normativo del Centro de Estudios Aeronáuticos. Entonces, este marco normativo lo podemos encontrar ahí en la página del CEA y bueno, marco legal. Y por acá nos habla algo muy curioso. Resolución 143 del 2017. Reconocimiento del CEA como Centro de Formación Integral para la Gestión Integral del Riesgo contra Incendio. Casa de Herrero, Asadón de Palo. Bueno, es algo muy curioso y irrisorio que exista un incendio en donde presuntamente se habla o se reconoce al CEA como un centro de formación para la gestión integral de incendios, sin simuladores ni nada. Ni exista la famosa formación técnica de 1800 o 3600 horas, bien sea para un nivel técnico o para un nivel tecnológico. Ese es el efecto de los carteles y la manipulación a los intereses personales. Cuando en un marco normativo se citan dichas normas, estas se deben cumplir acorde a su campo de acción. De lo contrario, eso se considera prevaricato a la Ley 1575 del 2012, Gestión Integral contra Incendios, que la pusieron ahí en ese marco normativo. No es necesario tampoco decir que esas infraestructuras, desde que nació el Centro de Estudios Aeronáuticos y toda la aerocivil, sus directivos han pasado, reinado, se han negado o ignorado, o nunca han planificado que todo establecimiento educativo debe tener un sistema red contra incendios. Continuaremos con esta presentación para todos ustedes. Entonces, aquí les mostramos este pasillo, esta área, un posible espacio inadecuado en salida de emergencia, una puerta no acorde a las especificaciones técnicas, concentración de humo que impide la visibilidad, una demarcación inexistente. Se le agradece a las fuentes de información que nos hicieron llegar todo esto. Se recibió el radicado del Ministerio de Salud, donde se ratifica que las Secretarías de Salud son las facultadas para inspeccionar ese neurálgico aspecto de los riesgos profesionales o laborales. De acuerdo a los hallazgos peritajes, se establecen las multas y sanciones. Entonces aquí nos llegó este radicado donde el Ministerio de Salud le dice a la Secretaría de Salud de Bogotá, esto es por una situación que hay, donde le dice, se refiere a temas de su competencia y se le remite a los suscritos señores de la Secretaría de Salud de Bogotá. Se ratifica aquí que en este documento el Ministerio de Salud le dice a la Secretaría de Salud, esta se trasladó mediante documentos junto a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, entidad encargada de dirigir, coordinar y vigilar el Sistema General de Seguridad Social de Salud en esa ciudad. Se les debe aclarar a todos ustedes que todas las secretarías de salud de Colombia están facultadas para hacer eso. Y además, en cuanto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ahí se encuentran los riesgos laborales o profesionales. Las sanciones irán hacia los responsables, directivas o representante legal de la administración ante el Estado. Ese régimen sancionatorio lo establecerá un juez laboral y las vías ordinarias. Como se ha observado, surgen los cuestionamientos al respecto. El Centro de Estudios Aeronáuticos para el 2022 recibió por concepto de servicios 4.000 millones de pesos. Ha existido proyecto de inversión para tener una red contra incendios, demarcación, señalización, botiquín de primeros auxilios, no solo en el Centro de Estudios Aeronáuticos, sino en todo el país. Presuntamente la ARL llevó unos brigadistas a Cali, no se observan por ninguna parte. ¿Han existido algún reporte de condiciones peligrosas, actos inseguros, gestión del famoso SMS o sobre esas anomalías? Aerocivil y la ARL positiva asumieron los costos de transporte viáticos y demás, y algunas otras que cada quien formulará. Es claro que se evidencia la inseguridad a las medidas de protección al trabajador y la legislación ha llegado a su última instancia. El Código Penal colombiano está regulado por la Ley 599 del 2000. En sus artículos 9 a 12 define conceptos como conducta punible, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Lo determinante en el proceso penal es que la conducta debe estar tipificada como delito en el Código para que el Estado la pueda sancionar. Entonces, existen algunas conductas. ¿Cuáles son esas si están en el artículo 21?
La dolosa. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de infracción penal y requiere su realización. La preintencional, cuando su resultado siendo previsible o habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo. Culposa, cuando el resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o haberlo previsto. Culpa, el que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales. Para el campo de los riesgos laborales se podrían dar casos en los cuales el empleado, por buscar eficiencias y reducción de costos o delitos contra la administración, corrupción, se genera un suceso que termina trágicamente en un accidente de trabajo, la conducta dolosa. También podría existir la posibilidad de que el empleador aproveche las instalaciones de trabajo para cometer un homicidio preintencional. Generar lesiones al trabajador ordenándole intencionalmente tareas con materiales, máquinas, herramientas, elementos de protección personal inseguros, uniformes confeccionados con derivados del petróleo, máquinas en mal estado de uso a fabricación. Ahí está la culposa. En Colombia se han visto casos de empleadores que han incendiado o dañado las instalaciones de su propia empresa con el objetivo de cobrar un seguro generado por un riesgo de lesiones en los trabajadores. Tomado de la legislación en riesgos laborales de Rodolfo Gutiérrez, Universidad del Área Andina. Y si nos vamos al Código Único Disciplinario en la Ley 1952 del 2019, se muestra la prevención de riesgos, incendios u otros a responder disciplinariamente. En su capítulo cuarto, la falta disciplinaria, artículo 26, artículo 27, sobre la acción y omisión, artículo 28, el dolo, artículo 29, la culpa. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina. Ese término se emplea para referirse a la falta de conocimiento que tiene una persona sobre una cuestión y que es debida a que no ha aprendido o que desconoce por completo lo que debe saber realmente. La ignorancia supina es un concepto que se usa, entre otros, en el ámbito del derecho y que es tenida en cuenta como una falta o cualidad negativa en grado máximo que posee una persona. Desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario para que cualquier persona del común imprime a sus acciones. Prevaricato al Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Violación del artículo 25 de la Constitución Política de Colombia. Aquí, en su artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Estatuto de Seguridad Industrial, resolución 2400 de 1979. Y aquí está, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Establecerse como transitivo, fundar, instituir, determinar u ordenar. En el campo de aplicación de la citada resolución 2400 de 1979, establece que su campo de aplicación es a todos los establecimientos de trabajo. En esta jurisdicción de establecimiento de trabajo es obligante para las empresas del Estado. Aerocivil es una entidad del Estado, no está exenta de cumplir con dicho estatuto y más aún su naturaleza jurídica de la entidad como entidad especializada de carácter técnico. Y aquí está el decreto 1294 del 14 de octubre del 2021. Y por aquí tenemos la naturaleza jurídica de carácter técnico especializada adscrita al Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera. Se rige por unas normas técnicas que se desprenden del Tratado de Aviación Civil de la UASI, no hay ninguna fuente militar, a través de la Ley 12 de 1947 y su artículo 3. Bueno, esto ya lo habíamos visto por ahí en otro lado. Resolución 2400 de 1979. Esta resolución proviene de la norma supranacional de los acuerdos de la OIT sobre la seguridad del trabajador y esta es la base fundamental o el valor fundante de la seguridad del trabajador. Prevaricato a esta resolución. Título 3 de los inmuebles destinados a los establecimientos de trabajo. Capítulo 1. Edificios y locales. Artículo 16.
Los locales de trabajo contarán con un número suficiente de salidas libres de todo obstáculo, amplias, bien ubicadas y en buenas condiciones de funcionamiento para facilitar el tránsito en caso de emergencia. Y aquí les voy a desglosar, les voy a dar este regalo del artículo 16. Soldado advertido, ya sabe. Aquí tenemos esta ilustración, las cerraduras de esta puerta, el diseño de la puerta. Si nos vamos a las cerraduras, el calor del fuego se concentra en un solo punto de esta cerradura y el calor no se disipa que al ser usadas o operadas para abrir causan un quemonazo en la mano. Tanto las puertas de salida como las de emergencia deben estar construidas para que se abran al exterior y estarán provistas de cerraduras interiores de fácil operación. Entonces aquí tenemos la cerradura hacia abajo, ¿sí? Simplemente se empuja y sale. ¿Cuáles son las características de estas cerraduras así, abuelo de pájaro? Disipa la concentración de calor en un solo punto. Disipa. No se deben instalar puertas giratorias. Las puertas de emergencia no deberán de ser corredera ni de enrollamiento vertical. Esto está en la 2400. Aquí tenemos un ejemplo de la puerta de corredera de emergencia. Y en caso de un incendio y el pánico hace de las suyas, ¿qué pasa ahí? Prevaricata la Ley Novena de 1979, título 3, Salud Ocupacional. Aquí en su artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas. Resolución 2400 de 1979 para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, los cuales podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas. Y por aquí tenemos este ejemplo. No se ve ninguna señalización, ni una salida de emergencia, nada. No existe nada. La Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015. Se prevaricó esa ley. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y para ello deberá, en su literal A, abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud y de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño a la salud de las personas. Y ahí está el pantallazo. Se expone que en este artículo quinto de la Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015, en este renglón donde se cita población, amplifica e incluye a la población trabajadora. El instrumento de andino de seguridad y salud en entrada en su capítulo 2, política de prevención de riesgos laborales. Se prevaricó en su artículo 4 y aquí está señalado. Prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. Esto va para demanda, porque se ha eludido e ignorado desde el 2012. Se explicó la ley 1562 del 11 de julio. Cabe anotar esta ley citada en su artículo 1 sobre la definición de riesgos laborales, definición con la cual las empresas sean de naturaleza pública y privada deben interactuar indistintamente de su naturaleza para ejercer ese control y prevención de los accidentes de trabajo y riesgos ocupacionales generadores de enfermedades laborales. ¿Dónde estará todo eso en la entidad? Bueno, estos presuntos que se van a demandar no han ejercido ningún control de prevención de accidentes de trabajo, potencializando los peligros y riesgos con el suministro de equipos contra incendio, desastres, evacuación, dispositivos y toda esa parafernalia sin el cumplimiento de las normativas de seguridad. Se prevaricó la Ley 1575 del 2012 en la gestión integral contra incendios. La gestión de riesgos implica no por su alcance, sino por la planificación de riesgos por parte del patrono. Tener los estudios técnicos de nivel de riesgo contra incendios acordes a su nivel de riesgos. Decreto 768 del 2020. Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. ¿Cuántos riesgos se manejan en la entidad? Esos estudios técnicos expedidos por las autoridades legitimadas de acuerdo al nivel de riesgo en donde se implementan, de ahí se derivan todas las medidas tendientes a la protección contra incendios, redes contra incendio, sus tipos, diseño, etcétera, etcétera. Botiquines, extintores.
Un extintor no suple una red contra incendios. Creación o conformación de las brigadas de emergencia acordes al nivel de riesgo, presupuesto, documentación, etcétera. Y bueno, toda esa parafernalia y para allá. Prevaricato al decreto 1443 del 2014, y aquí tenemos algo claro. Emergencia es aquella situación de peligro, desastre o la inminencia del mismo que afecta al funcionamiento normal de la empresa. Requiere una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencia y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo, dependiendo de su magnitud. Y aquí tenemos la aplicación en su capítulo 15, 5 del decreto 1443 del 2014. Gestión de peligros y riesgos. El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa. Esto se conexa al famoso panorama de riesgos o a la famosa matriz de riesgos o identificación de peligros de riesgo o al sistema de vigilancia epidemiológica, como se llama actualmente, que no existe en la aerocivil. ¿Cuáles serán esas medidas de prevención y control? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección personal y colectivo, entre otras. Entonces vamos específicamente para el artículo 25 sobre la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación, vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas como proveedores y visitantes, etcétera. En cuanto al plan de prevención, aquí se habla de, o se cita, identificar sistemáticamente todas las amenazas que pueden afectar a la empresa, analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas considerando las medidas de prevención y control existentes, valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa, diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar amenazas, priorizar, suministrar el impacto de las no prioritarias, formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia o ocurrencia de eventos posiblemente o potencialmente desastrosos, más bien. Bueno, informar, capacitar, entrenar, incluyendo a todos los trabajadores para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad ante una emergencia real o potencial. Realizar un simulacro como mínimo una vez al año. Bueno, los magos sabrán cada cuánto se hace un simulacro de esos. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencia acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles que incluya la atención de primeros auxilios. Y nos vamos al prevaricato de la norma técnica sismorresistente, título J, requisitos para protección de incendios en edificaciones. Y aquí tenemos el propósito y el alcance. Toda edificación deberá cumplir con los requisitos mínimos de protección contra incendios establecidos en el presente capítulo correspondientes al uso de la edificación y su grupo de ocupación de acuerdo con la clasificación. Bueno, en consecuencia, aquí vemos unos objetivos o propósitos. Reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones, evitar la propagación del fuego tanto dentro de las instalaciones de las edificaciones como hacia las estructuras aledañas. Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendios. Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones. Minimizar el riesgo de colapso de estructura durante las labores de evacuación y de incendio. Y no solamente es eso. ¿Cuántas estructuras en todos los aeropuertos del país tienen riesgo de colapso porque están construidas con barro y saliva? Entonces, ahí les dejo esta perla porque esto ya va camino ante la autoridad competente.